Bienvenidas a Soberanas, un podcast para mujeres que estamos recordando nuestro poder creador, fundando nuevas posibilidades en nuestro linaje y aprendiendo a seguir nuestra verdad interior. Soy Mónica Tobón Coral y desde hace más de 30 años acompaño a mujeres valientes a convertirse en soberanas de su vida. Bienvenidas. Cada conversación va a encender un poco más la chispa de tu propia soberanía. Te va a acompañar en ese viaje que es retornar a nuestra sabiduría. Buenas, hola queridas mujeres. Les habla Mónica Tobón Coral. Vamos a empezar este podcast que se llama Soberanas. He estado creando este podcast en mi corazón durante un buen tiempo y buscando la forma de compartir con muchas más mujeres lo que yo trabajo en espacios de consulta, de talleres, y me emociona mucho poder conversar con muchas más mujeres y poder construir juntas esa soberanía que vamos a ir comprendiendo lo que es. En este primer episodio justamente vamos a hablar de esa palabra, soberanía. ¿Qué significa ser soberanas? ¿Cómo construimos esa soberanía? ¿Cómo hacemos para sentirnos y mantenernos en una posición de soberanía? Y eso, ¿cómo lo podemos nutrir? ¿Cómo lo podemos alimentar en nuestra vida cotidiana? Yo fui llegando a ese término de soberanía a través de los años porque cuando yo era chiquita y cuando fui creciendo, la palabra soberana estaba asociada a unos significados que a mí no me permitían entender como entiendo hoy en día esa palabra. Pero cuando estuve recordé dos referentes muy importantes de la palabra soberanía en esa historia mía. La primera eran las reinas de belleza. Se llamaban las soberanas de la belleza y se hablaba de, ¿cuál sería la mujer que sería coronada como soberana? No sé si a ustedes les tocó, son muy jóvenes para recordar qué tan fuerte e importante eran los reinados de belleza en los años 70, 80. Eran muy, muy importantes en Colombia, yo creo que en Latinoamérica en general. Se paralizaba el país para ver estas chicas muy jóvenes que desfilaban, eran calificadas por especialmente la forma de su cuerpo, su simpatía, su carisma. Y esa era la chica que ganaba, era la soberana de la belleza. Y eran chicas jóvenes, inocentes, que tenían sobre sí como un poder que les era otorgado, pero que así como les era otorgado era perdido también. Era un poder sobre todo que era dado por hombres en una organización bastante patriarcal, que era la Organización del Reinado Nacional de Belleza, y también luego los reinados mundiales, internacionales. Siempre los dueños de esto eran hombres que calificaban a estas chicas jóvenes y que las convertían en soberanas y por lo tanto también dejaban de ser soberanas. Entonces esa primera significado de soberana era un poco desconcertante, ¿no? Y era desconcertante porque la soberanía venía de afuera, podía ser dada, podía ser quitada. Y ese fue como el primer sentido de soberana que me llegó cuando trataba de recordar la historia de esa palabra, ¿no? La segunda acepción que me llegó de la palabra soberanas era la reina Isabel de Inglaterra. Ella era muy presente en nuestros imaginarios, como que nos llegaban las fotos, el palacio, toda la guardia, esta pompa, esta elegancia tan lejana, tan fría para nuestra vida, para quienes éramos en Latinoamérica, en Colombia. Pero esta soberana que tenía una corona y que aparentemente gobernaba, pero en realidad no gobernaba porque detrás de ella existían muchos hombres que eran los que verdaderamente gobernaban. Y ella era como una figura que sostenía ya una tradición antigua de un poder que venía también de afuera. Ella también era una soberana puesta allí por hombres, por un sistema patriarcal que podía en un momento tener el poder y en un momento no lo tenía, y que era un poder que venía de afuera, que era dado por una serie de símbolos tradicionales, muy, muy antiguos,
y que donde ella el poder propio que tenía no era tanto. Eso también después lo fui entendiendo a través de los años mirando películas sobre ella y dándome cuenta además de que ella también haya tenido un papel importantísimo en la forma en que nos vestíamos las mujeres, digamos que en una sociedad la tomaban a ella como modelo. Y yo pienso mucho en mi abuela, en mis tías, y yo cuando vi la serie de la reina Isabel veía a mi abuela, cómo se peinaba, cómo se sentaba, cómo se vestía, los modales, porque ese era como el modelo de una reina, de una mujer poderosa, de una mujer respetada. Es curioso que esa reina tan lejana fuera tan cercana en un sentido para nuestra vida, para nuestra estética, para nuestra forma de vernos. Y por supuesto, esas dos soberanas no representan hoy en día lo que de algún modo yo siento como soberanía. ¿Mm? Eh, Cuando yo veía tanto a las reinas de belleza como a la reina Isabel, sentía que si bien eran muy llamativas, tenían mucho poder, pero que de algún modo ese poder no venía de ellas, no venía de adentro. Poco a poco esa palabra soberana ha ido tomando otros sentidos, otros significados, y fui entendiendo que la soberanía era algo que yo estaba anhelando y buscando desde adentro por muchos años. Porque la verdad que cuando yo era niña me sentía muy poderosa, muy, muy poderosa. Yo fui una niña bastante, digamos, como física. Me movía mucho entre los árboles, me trepaba a todas partes, me gustaba mucho jugar, me gustaba mucho estar afuera y sobre todo de la naturaleza. Y yo ahí me sentía poderosísima. Me sentía con una capacidad de asombro, de conexión con mi propio cuerpo, con mi propio deseo muy grande. Esa sensación era muy linda. No sé si tú la recuerdas. Cuando niña, que todo te daba curiosidad, pero sobre todo te sentías integrada con algo dentro de ti, como con un mando dentro de ti que podía definir quién eras, qué querías, hacia dónde te dirigías, también qué no querías, que definitivamente no te gustaba. Y yo siento que esa sensación de conexión y esa sensación de leernos a nosotras mismas, de leer nuestro propio cuerpo, fue luego bloqueada poco a poco en nuestro crecimiento. Yo recuerdo en mí, y lo he visto con muchas mujeres que he trabajado, que había muchas formas en que nos domaron esa forma de conectarnos y nos hicieron entrar en una forma donde el poder justamente venía de afuera, el respeto venía por la forma en que nos comportábamos. Entonces yo he reconstruido en mí y también con muchas mujeres con las que trabajo, cómo había frases muy profundas, frases muy fuertes que nos decían en la familia, que nos estaban todo el tiempo imponiendo una manera de comportarnos y era una manera de comportarnos que de algún modo opacara y acallara el deseo interno, opacara y acallara la información que venía dentro de nosotras y nos indicaba qué era lo que queríamos o cómo percibíamos o cuál era nuestro goce o cuál era nuestro deseo. Entonces yo me acuerdo mucho que mi mamá me decía todo el tiempo, Moni, no siempre vas a hacer lo que quieres, vas a tener que hacer lo que toca. Vas a ver con el tiempo, te vas a convencer, no puedes hacer lo que quieres. Y a mí me parecía muy duro, aunque mi mamá me lo decía con cariño, pero con mucha constancia. Pilas, Moni, que no vas a poder hacer lo que quieres. Y yo siento que en esa frase de mi mamá había un conocimiento profundo y también un mensaje que venía de mi abuela, de mis bisabuelas, una suerte como de conformismo, de mira qué rico de niña puedes hacer estas cosas, pero luego no va a ser posible, no vas a poder hacer lo que quieras. Y por supuesto la soberanía no tiene que ver solo con hacer lo que una quiere, pero sí tiene que ver con saber lo que una quiere, con escucharte, con saber dónde estás cómoda, dónde estás incómoda, hacia dónde te quieres mover. Y en esa supresión que hay de esa conexión a través de todas esas frases y de muchas indicaciones, ¿m? Muchas indicaciones de no te rías tan duro, no expreses tu deseo tanto, confórmate con menos, no ocupes tanto lugar, no grites, no, sobre todo casi siempre era
Deja que los demás expresen lo que quieren y adáptate a eso. Adáptate a lo que se requiere en el grupo, adáptate a lo que quieren las otras personas, sobre todo los hombres. Los hombres eran muy importantes. Y entonces mi mamá me decía también otra frase que era: Moni, a ti un marido no te va a durar ni 3 días. Y yo cuando tenía 8 o 9 años, mi primer pensamiento era como: ¿yo para qué quiero un marido? Pero sin embargo era como muy importante eso de tener un marido. Parecía ser como algo esencial en nuestra vida, y si un marido me iba a botar a mí a los 3 días y no me iba a querer, pues parecía ser algo muy grave que me empezó a preocupar desde muy temprano. Como, bueno, me van a echar a los 3 días. Y mi mamá también me lo repetía mucho. Y era una forma también de decirme como: Moni, tienes que adaptarte, tienes que adaptarte. Yo creo que en ese momento, si bien yo no lo entendía, poco a poco fui recibiendo toda la información que necesitaba para acallar, para comportarme de una cierta manera. Sin embargo, yo debo decir que yo tuve mucha suerte, porque por un lado yo fui la segunda de 5 hijas y mi mamá estaba ocupadísima, porque llegamos bastante seguido. Lo segundo es que mi papá decidió que ya que no tenía hijos, yo podía ser su hijo adoptivo. Y eso me otorgó ciertas libertades y cierto conocimiento de espacios donde los niños podían circular, aprendizajes que podían tener. Y eso fue muy lindo porque yo empecé a sentir que tenía fuerza, que podía decidir, que podía, por ejemplo, leer muchísimo cuando en mi familia no se estimulaba tanto la lectura de las mujeres. De hecho, una vez mi abuela le dijo a mi mamá como: cuidado con esa niña que está leyendo demasiado. Y yo como que tuve una ventajita unos años de poder crecer medio silvestre y como conectada con esa niña, esa esencia mía que era juguetona, asombrada, que le gustaba mucho moverse, que le gustaba mucho correr y sobre todo subirme a los árboles. Y un buen día, claro, mi mamá ya dijo: se me está haciendo tarde para domar a esta niña", y empezó a ser mucho más activa, tanto en decirme esas frases como en ponerme tareas de lo que tenía que hacer para convertirme en esa niña aceptable, esa mujer aceptable, que básicamente significa una mujer que no expresa profundamente su deseo, una mujer que hace lo que los demás quieren y es complaciente. No sé si tú alcanzas como a visualizar ese proceso en ti, cómo poco a poco nos empezaron a bloquear ese acceso a esa parte nuestra donde recibíamos esa información interna de quién éramos, de lo que deseábamos, y como una guía de cómo movernos, cómo decidir. Esa para mí es la fuente de la soberanía. Y cuando yo digo la fuente es porque también tenemos que aprender a habitar la soberanía, a estar allí, estar allí. Pero si esa fuente no está conectada, es muy difícil que maduremos nuestra soberanía porque nos perdemos. Y yo empecé a sentir eso, yo me empecé a sentir perdida de mi deseo, perdida de mi guía interna, de mi fuerza. Y yo empecé por todos los medios a tratar de adaptarme. Yo ya estaba grandecita cuando, como a los 17 años, empecé a sentir como mucha presión, además de tener un novio. Acuérdense que esto eran años 70, había todavía mucha más presión quizás que hoy en día sobre el tema de convertirte en una mujer buena, en convertirte en una mujer que no ocupa demasiado espacio, que no se expresa demasiado, que no es demasiado ambiciosa y sobre todo que pone por encima a los demás y pone por encima la posibilidad de ser esposa y madre. Todo eso lo vamos a ir conversando mucho en este podcast. Y yo fui sintiendo en esa adaptación que obviamente fui haciendo, que me perdía de algo muy profundo y me fui poniendo como triste en cierto modo, como que sentía que perdía fuerza, que perdía poder dentro de mí. Pero a la vez me sentía que me adaptaba, que era aceptada, que era amada por los hombres, que era elegida, que a mí me gustaba esa sensación también de ser amada y de ser aceptada por algún hombre en pareja. Y entonces eso empezó poco a poco como a llenarme mi alma, ¿no? Como que eso era lo que yo quería esa aceptación, yo quería ese amor, yo quería ese reconocimiento de los hombres.
Pero aunque yo quería todo eso, a la vez me hacían sentir como perdida, perdida, perdida de mí. No sé si alguna vez también has sentido esa sensación de estar desconectada. Y entonces, cuando leemos cosas como, haz lo que tú quieras, sigue tu deseo interior, sigue tu intuición, yo recuerdo empezar a volver a preguntarme eso y decir como, no tengo ni idea. No sé qué quiero, no sé qué siento, no sé qué me guía dentro de mí, no sé, porque mi primera respuesta era que tengo, que debo, que necesita la otra persona, como no genero conflicto, como me comporto de un modo adecuado para no ser excluida o rechazada. Y créanme, yo siempre fui una mujer bastante rebelde, además fui feminista desde muy temprano en mi vida y sin embargo ese programa operó en mí de una manera profunda y fui perdiendo esa soberanía. Pero bueno, por fortuna y gracias también a esa forma mía de preguntarme esa rebeldía y al feminismo, empecé el camino de retorno. También relativamente temprano empecé a hacerme esa pregunta inicial. ¿Y yo qué quiero? ¿Yo qué siento? ¿Cómo me estoy sintiendo en esta situación? Y poco a poco empecé como a reconectarme ese lenguaje interior, en ese lenguaje que me estaba diciendo qué era lo que yo estaba sintiendo, cómo me estaba sintiendo, qué quería. Sobre una base al comienzo muy simple de me siento cómoda, me siento incómoda, me siento presionada, siento que estoy actuando sencillamente por darle respuesta a las demás personas o siento que puedo poner sobre la mesa lo que yo quiero y lo que yo deseo o lo que yo no quiero y lo que yo no deseo. Y también entender eso fue importante. No es hacer lo que a mí se me dé la gana, cuando se me dé la gana, cómo se me dé la gana, que esa es la visión muy adolescencial y claro que pasé por ahí, sino es empezar a contactar quiénes somos y cuál es nuestra perspectiva y cuál es nuestra sensación y poderla poner sobre la mesa en la comunicación con las otras personas y poderla respaldar. Y podernos respaldar a nosotras mismas tanto en esa conversación con las otras personas como interiormente. Porque también está ya instalado todo ese programa y todas esas voces adentro y es como, no seas fastidiosa, no seas exagerada, ¿para qué quieres eso si vas a generar un conflicto? No, cede, que es más fácil. Y en todas esas frases nos vamos perdiendo, perdiendo. Entonces, empezar a caminar en este camino de la soberanía implica volver a abrir como esa emisora interna, empezar a escucharla y es aprender de nuevo ese lenguaje, porque es un lenguaje perdido. Entonces, eso, yo me preguntaba qué quiero y pero poco a poco fui diciendo, no, yo lo que quiero es esto, o yo no quiero esto, o esto me hace sentir incómoda, o esto es lo que en realidad quiero usar mi tiempo es para esto, o yo ya no quiero estar en esta conversación, o le quiero poner un límite a esta persona o a esta situación o a mí misma. Y ha sido un camino de muchos años en el que yo poco a poco redescubro esa soberanía en mí, en el que la puedo habitar, en la que la puedo sostener en distintas situaciones y en que voy aprendiendo a jugar en mi propio equipo, como digo yo. Yo le digo mucho a las mujeres, oye, juega en tu equipo, no te metas tantos autogoles, porque hacemos un montón de pactos que nos producen situaciones muy complejas porque no reconocemos esa soberanía y también porque tenemos miedo a asumirla y miedo a sostenerla. Entonces, la soberanía no es algo que va a venir alguien y nos va a entregar. No es solamente una cosa que podemos gestionar hacia afuera, hacia los demás. No es un derecho que va a estar en una constitución nada más, aunque qué bueno que esté ahí, sino que es un proceso de comunicación con nosotras mismas que nos lleva a ocupar el centro de nuestra vida y hacernos cargo. Y hacernos cargo significa salir de la posición victimista y empezar a asumir que nosotras tenemos un poder en las distintas situaciones, que nosotras tenemos una perspectiva valiosa, que nosotras somos quienes nos podemos respaldar a nosotras mismas, que nosotras podemos volver a escuchar esa voz de la niña, pero ya no desde un plano infantil, ni tampoco del adolescente desde un plano adolescencial. Porque finalmente la niña que tenía tan claro su deseo, la adolescente que muchas veces podía expresar sus límites, sus rabias, sus diferencias, nos están informando, nos están dando elementos, pero es desde una madurez
que podemos escuchar todo esto y empezar a habitar esa soberanía, aprender a estar allí, aprender a escucharnos y aprender a expresarnos, que a veces es tan difícil. Entonces, este viaje de la soberanía es una aventura donde por momentos nos sentimos muy bien sentadas en nuestro trono, muy bien puestas en nuestra palabra, muy capaces de poner límites, con mucha claridad, con mucha fuerza, y de pronto entramos a situaciones en que sentimos que nos cuesta. Entonces también es interesante analizar cómo en esas situaciones, por ejemplo, nos volvemos muy complacientes, nos quedamos calladas, no nos logramos conectar interiormente. Y lo que yo siento que es el proceso de expansión de esa soberanía, de esa conciencia, de esa sabiduría, es un proceso donde no hay fin, siempre estamos en expansión, porque siempre estamos en autoconocimiento. Entonces, no basta con desterrar ese programa del pasado, que es muy importante hacerlo y entenderlo. No basta tampoco con saber lo que deseamos. Ya más profundamente es empezar a sentir que podemos crear nuestra vida, que esa soberanía también implica tomar decisiones, elegir, cuestionar nuestra propia percepción, volvernos unas mujeres maduras, capaces de asumirnos, de hacernos cargo. Ese va a ser nuestro viaje en este podcast, porque entiendo que es a veces tan agobiante escuchar estas cosas y decir como yo quiero eso, pero no sé cómo empezar. Me traiciono a mí misma a menudo, cuando menos me doy cuenta estoy siendo complaciente, me da miedo poner límites, tengo miedo de ciertas relaciones, personas, situaciones, y en esos momentos me pierdo. Y yo quiero en este podcast acompañarnos de un modo amoroso, sin agobiarnos tanto con tantas demandas, porque siento que a veces estamos cambiando un programa que nos quita la soberanía por otro que termina siendo un peso tremendo, porque supuestamente las mujeres entonces tendríamos que saber muchas cosas o ser capaces de muchas cosas. Y en mi encuentro diario con mujeres me doy cuenta de que tenemos que acompañarnos para aprender a ejercer esa soberanía y a la vez tenernos mucha paciencia, ser muy flexibles con nosotras mismas. Y ese es el mensaje que les quiero dejar, porque yo no les estoy hablando desde una teoría, les estoy hablando desde mi propio camino personal, como una mujer de 62 años que lleva bastante tiempo en este camino de retorno a sí misma, y como una mujer que todos los días se encuentra con mujeres de muchas edades, de muchas historias, de muchas condiciones, y las acompaño a hacerse esa pregunta: ¿y tú qué sientes? ¿Y qué quieres? ¿Y cómo podrías comunicarlo? ¿Y cómo podrías vencer ese miedo? ¿Y cómo podrías ser más leal a ti misma? ¿Y cómo podrías salir de esa situación que ya no quieres? Y esa es la invitación de este podcast. Bueno, les dejo un abrazo solidario y nos vemos en el próximo episodio, que se va a llamar El mandato de ser buena y cómo desobedecerlo. Es muy interesante ese tema. Les dejo un abrazo.